escuchan? Buenos días a todos, queridos hermanos. El Señor nos bendiga. Muchas gracias por estar aquí reunidos. Gracias por levantarse temprano y atender a este llamado del estudio de la palabra del Señor. Em, Gracias por la bienvenida, Cristian. El Señor te bendiga. Creo que tuvo problemas técnicos. Para comenzar, mis hermanos, a pesar de que ya hemos orado, nunca están de más las oraciones. Yo pido que por favor me acompañen para orar exclusivamente por la presencia del Señor. Vamos a orar, oremos. Bendito Señor que estás en el cielo. Señor, tú eres el dueño de la luz. Y en este momento nosotros nos disponemos en nuestra mente y corazón para poder recibir esa luz. Solicitamos tu presencia, Señor. Danos ese mayor regalo que es tu presencia en nuestras vidas. Límpianos con tu palabra y ayúdanos a comprender este mensaje, Señor, que ha tenido para que pueda ayudarnos en nuestras vidas a consolidar lo que tú quieres que nosotros consolidemos en nuestra mente y corazón. Ayúdanos, Señor, también en la obra misionera, para que luego de haber comprendido tus mensajes podamos tener esa misión, ese deber, esa responsabilidad de llevar este mensaje a los demás. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, permítame un momento para poder hacer la presentación. Gracias. Bueno, en el día de ayer nosotros quedamos, en el día de ayer nosotros quedamos por aquí. Y por el privado se me preguntó, bueno, pero yo no tengo ninguna seguridad. Bueno, voy a hacer un recorder y un recuento para de pronto los hermanos que no vinieron en el día de ayer. En el día de ayer voy a de ir de paso, voy a ir un poquito más hacia atrás, voy hasta aquí. Recordemos que lo que nosotros estamos estudiando estos días son las advertencias del lugar santísimo desde el punto de vista que en el lugar santísimo está eh, el arca de la alianza. El arca de la alianza tiene varios mensajes. Uno de esos mensajes es esa sangre que se colocó en el propiciatorio por parte del sumo sacerdote. Entonces, si el remanente pasó por fe al lugar santísimo, hay un mensaje en esa sangre que colocó el sumo sacerdote en el. Recordemos que eso pasaba solamente en el Yom Kippur. Hay un mensaje profético a través de eso también hay un mensaje en lo que hay dentro del arca de la alianza. Entonces nosotros estamos abordando principalmente en estos días es el mensaje que está dentro del arca de la alianza. Entonces hay un mensaje, recordemos que habían tres elementos en el arca de la alianza, el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto donde se escribió con el dedo de Dios los 10 mandamientos. Entonces hay unas advertencias que nos dan estos tres elementos para los que hemos alcanzado este tiempo. Hablamos los primeros días hablamos acerca de la advertencia del maná, lo que representa para nosotros, y en el día de ayer estábamos hablando acerca de la advertencia de la vara de Aarón. Debíamos ocuparnos hoy de las advertencias de los 10 mandamientos. Sin embargo, mis hermanos queridos, con toda honestidad, el Señor me puso en mi corazón en el día de ayer, fue una impresión bien fuerte que no pasara por alto algo importante de la vara de Aarón. Como le decía, de manera interna, se me, se me dijo, se me preguntó, eh, ¿qué seguridad tengo yo, mi hermana, de que entendí lo de la vara de Aarón? Está perfectamente explicado lo de la vara de Aarón, pero ¿qué seguridad tengo de que pues la profeta de la que usted habla, Ellen White, es verdaderamente una profeta que Dios escogió? La pregunta viene en el contexto de que ayer estábamos hablando de que la vara representa
en la confirmación del sacerdocio, pero en nuestro tiempo representa la confirmación del liderazgo. Eso no lo digo yo, eso lo vimos en textos bíblicos y lo vimos también en los textos de los libros inspirados. Entonces, si es la confirmación del liderazgo y ella también se incluyó allí dentro de ese liderazgo, de que eso lo reveló Dios y que nosotros no podemos echar a un lado la luz de Dios, entonces, yo estaba confirmando el lenguaje como una profeta en la que nosotros debemos creer. Entonces, esta hermana, entonces se me pregunta por el interno, bueno, pero es que eso no es prueba suficiente de que ella sea una profeta. En el día de ayer yo dije el testimonio de que antes yo no creía tanto como ahora y hay hermanos, así como se me dijo por el interno, que necesitan saber y confirmar que ella es una de las tantas, de los tantos elementos, la profecía y el profeta que Dios escogió es uno de los tantos elementos que representa la vara. Entonces necesitamos tener esa seguridad. Por lo tanto, el Señor me colocó esa impresión bien fuerte que debía dar un poco más de explicación acerca de por qué el profeta para este tiempo. Así es que voy a echar un poco de lado, no es que no sea importante, pero voy a echar un poco de lado. Nosotros, aquí en Entendidos en los Tiempos, se ha explicado mucho acerca de los 10 mandamientos, pero en el día de hoy voy a dar principalmente esa explicación porque el Señor me mostró que es muy, pero muy importante. Entonces, teniendo en cuenta eso, eh, vamos a explicar lo siguiente en términos generales, ¿cierto? Porque para este tiempo esa confirmación del sacerdocio representa el liderazgo y la profecía y cómo reconocer que, cómo tener la seguridad de que Ellen White sí es una profeta de Dios. Es normal que nos hagamos la pregunta si es un profeta o no es un profeta de Dios. ¿Por qué? Porque primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Eso es lógico que nosotros no creamos de un solo sopetón si el lenguaje es profeta o no. Es normal tener la duda. Pero lo que no es normal es un rechazo rotundo sin antes averiguar y sin antes hacer lo que el Señor nos manda. ¿Qué es lo que el Señor nos manda? Dice, probad los espíritus si son de Dios. Entonces eso es lo que nosotros debemos hacer, probar si el espíritu es de Dios. Antes que nada, voy a dar algunos elementos que son bíblicos. Amós 3:7 dice de la siguiente manera. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Revele sus secretos a sus siervos los profetas. Saben, hay algunas leyes que están en el universo y una de esas leyes es esta. El Señor siempre que realiza algo importante lo da a revelar a uno de sus profetas. Y si podemos analizar todos los antitipos bíblicos, siempre hubo un profeta principal antes de un acontecimiento importante. Siempre hubo un profeta principal antes de un acontecimiento importante. ¿Por qué hablo de un profeta principal? Porque antes de un evento importante había no solamente un profeta, la Biblia registra varios profetas, pero hay uno muy importante, ¿sí? Entonces, eso es algo que aparece en todas las épocas bíblicas, un profeta que Dios levanta para algo importante no iba a ser diferente ahora y eso también lo vamos a ver en la escritura. En la propia escritura en Apocalipsis, específicamente en Apocalipsis 10, se nos muestra que no nos iba a dejar a nosotros después de la época del fin sin profeta, pero lo vamos a ver ahora. Bueno, Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El profeta debía tener una vida testimonial y dentro de su vida testimonial
debía tener un carácter que mostrara la ley de Dios, un carácter que reflejara la obediencia a lo que Dios dice. Saben, nada más que en estos dos versículos, Amós 3:10 y Isaías 8:20, hay un descarte de una cantidad de profetas que se han levantado, pero que son falsos, porque no todos los profetas tienen una vida intachable, no todos los profetas en su carácter reflejan que tienen el testimonio de Jesucristo, que tienen también el carácter santificado por el Espíritu Santo. Entonces, a la ley y al testimonio. Algo que se me olvidó de decir de Amós 3:7 es que así como Dios revela a sus hijos su secreto eh, a través del profeta, Satanás también lo hace. Antes de hacer algo importante, Satanás también lo avisa. Durante todos los siglos ha sido así. Y en esta época más, porque ahora se vale de de los dispositivos, del internet, de las pantallas para avisarnos de muchas cosas. Y para muestra un botón, yo sé que los aquí presentes saben lo que se dice de los Simpson. El guionista de los Simpson es grado 33 de los masones o de los Illuminati, creo que los Illuminati. Y los Simpson aparecen una cantidad de cosas que han sucedido. ¿Por qué? Porque Satanás hace o lleva todas, configura todas las cosas para llevar las cosas hasta donde las quiere. No es que él conozca el futuro, él trabaja para que se cumpla el futuro que él ha diseñado. Eso es algo diferente. Y entonces ahí en Los Simpson aparece, por ejemplo, que Satanás había mostrado acerca del 9/11, la reelección inclusive de este Trump y una cantidad de cosas. Entonces, así como lo hace Satanás, Satanás lo hace porque parece, lo explicaba un día el pastor David Gates, eh, que parece que fuese como una de esas normas del universo en la que Dios hace algo y Satanás también tiene el deber de hacerlo. Lo cierto es que antes de que suceda algo importante, hablando de Dios, Dios lo revela y siempre ha escogido un profeta. Muy bien. Jeremías 23:16 al 17 dice, así dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Obviamente esto está en el contexto de algo que sucedió para los días de Jeremías. Pero estos versículos muestran un antitipo que se repite continuamente hasta nuestros días. En, hermanos, la mayoría de los que estamos aquí presentes somos adventistas. Eh, en nuestros compañeros, nuestros amigos que pertenecen a otras iglesias pentecostales, evangélicas, en esas iglesias ellos dicen tener profetas. De hecho, muchos de los predicadores, ellos le dicen el profeta. ¿Por qué? Porque da profecías particulares, profecías a las personas. Y saben qué curioso me parece a mí que esas profecías casi nunca son de amonestación. Esas profecías, te va a ir bien, este es el año de la cosecha, este es el año de la siega, vas a conseguir lo que tú quieres, Dios te dará los deseos de tu corazón y la gente se siente feliz y contenta porque dicen paz y seguridad. Hay una iglesia, si no me equivoco, aquí en Colombia es la iglesia ministerial, donde la gente se queda y hay una cantidad de, pero no, quédate, colócate allá adelante, le dicen a los nuevos. Y entonces las personas se acercan y dicen como unas profecías al oído, lo que supuestamente lo que les coloca Dios decir, que son profecías. Y la mayoría de esas profecías son cosas agradables, lindas, preciosas. Vas a conseguir la casa, vas a conseguir el carro, vas a conseguir yo no sé qué cosa. Bueno, yo les cuento, les confieso
que cuando yo viví en Estados Unidos, estamos hablando del año 2004 al 2008, casi que antes de regresarme, antes de dejar New Jersey, una vez acompañé a una amiga a una iglesia, o sea, yo estaba apartada del Señor, pero tenía mis principios adventistas, pero pues solamente fui a acompañar a una amiga a su iglesia como para complacerla porque ella me complació en algo. Y cuando terminó el servicio, no me coloqué adelante como me pidieron y me dijeron, te van a dar vas a tener la residencia y te van a dar la ciudadanía y te vas a casar con un gringo. Y me dijeron un poco de cosas. Y yo salía, ay, ¿será verdad? No creo. Total es que miren ustedes, año 2024, nada de eso 2025, nada de eso se cumplió. Entonces, esa es la mecánica. Cuando vine aquí me enteré que fue la iglesia, es la iglesia ministerial quien hace esas cosas y por personas que también he escuchado que las cosas que le han dicho, todas son bellezas, todas son cosas maravillosas que no se cumplen. Entonces, si no se cumple lo que dice el profeta, no es un profeta de Dios. Ahora, hay profetas de Satanás que se cumple lo que esas profetas dicen. Sí, Satanás tiene profetas y se cumple lo que dicen, pero no porque ellos realmente conozcan el futuro, sino porque Satanás configura las cosas y utiliza sus medios para hacer cumplir lo que él quiere que se cumpla. Eso es algo diferente. Pero el punto aquí es que no es paz y seguridad todo el tiempo lo que hablan los profetas. Amigos, sabemos que Jesús le dijo a los fariseos, le reclamó que ustedes mataban a sus profetas y en alguna oportunidad mencionó al profeta Zacarías que fue muerto en el altar. eh, los israelitas, casi todos los profetas, los israelitas maltrataron a sus profetas. Los profetas fueron maltratados, fueron humillados, fueron muertos por causa de los propios israelitas. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Si son profetas de Dios y traen palabra para el pueblo de Dios, ¿por qué el pueblo de Dios mató a sus profetas? La respuesta es porque el profeta no hablaba de paz y seguridad. El profeta reprendía, el profeta amonestaba. Y yo quiero, mis hermanos, si hay 50 personas aquí presentes, saludos a todos, ¿cuál es la reacción natural de las personas cuando se le amonesta? Cuando se le dice, mira, tú estás cometiendo un error. Este es tu error. O le dice al pueblo, este es su error. Y por el error que está pasando, por esto que está sucediendo, el Señor traerá esto y esto y esto sobre vosotros. El orgullo de las personas, el ego de las personas hace que no tomen una reprensión con humildad, sino que muchas de esas reprensiones, el orgullo se refleja y la reacción natural es irse en contra del que amonesta. Eso lo vemos hoy en día, lo vemos en la iglesia, lo vemos en todas partes, inclusive ahí, díganme las hermanas o los hermanos, cuando usted ve algunas jovencitas que se montan con minifaldas, por ejemplo, al púlpito, uno piensa dos veces, ¿y cómo le decimos a esta niña sin que se ofenda a ella o la mamá? ¿Cómo le decimos a esta jovencita que las cosas de Dios son santas, que no está dando un buen mensaje? Ella es líder y no está dando un buen mensaje de liderazgo al colocarse esa ropa. ¿Cómo lo digo? Y empieza uno a hacer un cálculo algebraico en la cabeza para saber cómo llegar hasta ella, por ejemplo, en el ejemplo, cuando es algo que parece muy fácil. Pero ¿por qué si es algo tan fácil, es tan difícil al mismo tiempo? Es tan difícil porque la gente no responde bien, sino que responde atacando y la amenaza
y entonces también hay un temor de que te vean como que el legadista y mil cosas en adelante. ¿Por qué se ha hecho tan difícil amonestar a alguien? Se ha hecho tan difícil es por las reacciones de las personas que son amonestadas. Y el profeta era una persona escogida por Dios que el profeta, cuando era seleccionado profeta, sabía que en su vida iba a pasar muchas penurias. Sabía que en su vida iba a pasar mucho oprobio, que el oprobio se iba a levantar y Dios le dio esta carga de ser profeta a quien sabía que podía soportar esa carga del oprobio, esa carga del ser rechazado, del ser vilipendiado, hasta ser muerto. Entonces Dios se encargaba de escoger personas que tuvieran el perfil y no solamente la escogerla, sino que los llenaba de su Espíritu Santo para que tuvieran la seguridad de que era Dios quien los dirigía. Hermanos, para que ustedes sepan, y bueno, esto estoy adelantando un poco, Ellen White no fue la primera que escogió el Señor para dar el mensaje a sus hijos en el último tiempo. Si no me equivoco, hubo un señor apellido Defoe, si no me equivoco, y ese señor se le dio una visión muy similar a la que se le dio a Ellen White. Pero ese señor no soportó el oprobio, no soportó la crítica y su mensaje se apagó. Entonces el señor lo desechó. Así es que se le dio esta profecía a Ellen White y el Señor le dio a ella también vivió lo propio, la acusaron de ser mesmerista, de tener mesmerismo, o sea, como quien dice, la acusaron de histérica. Entonces, hubo muchas acusaciones, hubo muchos levantamientos en contra de ella se enfermó por esas acusaciones, le dolía mucho en su corazón, pero Dios le daba la seguridad de que adelante, adelante, el mensaje es mío, no es tuyo. Y es un mensaje que ha llegado hasta nuestros días y ha cruzado fronteras, ha cruzado diferentes idiomas, porque el mensaje fue de Dios. Pero esta hermana tiene la razón. ¿Qué seguridad tengo de que ella es una profeta? Bueno, entonces ya sabemos, los profetas no solamente hablan de paz y seguridad. Bueno, otro versículo bíblico dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Eso se le dijo a Jeremías, fue un mensaje para Jeremías. Sin embargo, con mucha frecuencia encontramos que los profetas escribían para tiempos que no era su tiempo y ellos no comprendían muchas veces las palabras que escribían porque no era para su tiempo. Le pasó, lo vemos con más claridad en el libro de Daniel. De manera que estas características tenemos que verlas en un verdadero profeta, un profeta que no hable para su tiempo, sino que hable para un tiempo postrero, para un tiempo final y que se cumple tal cual Dios lo dice, es un verdadero profeta. Bueno, estas son algunas características importantes. Ahora vamos a contextualizar un poco más. Bien, para tener esa seguridad de que Ellen White sí es un profeta de Dios, tenemos que sí o sí que tocar Apocalipsis 10. Vamos a comenzar a analizar Apocalipsis 10. Dice de la siguiente manera. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz. Clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Esto está en Apocalipsis 10 del 1 al 3. Bueno, vamos a prestar atención a algunos elementos importantes que están resaltados. El primero es el siguiente en la descripción. Este ángel fuerte está envuelto en una nube. Ningún ángel en toda la Biblia se muestra envuelto en nubes. Inclusive
en el libro de Daniel 7, del capítulo 7, cuando al anciano de día se le trajo el hijo del hombre, ese hijo del hombre fue traído y estaba en una nube, estaba en nubes. Y sabemos quién es ese hijo de hombre, ¿verdad? Ese hijo de hombre de Daniel 7 es Jesús. Entonces aquí este ángel fuerte está envuelto en una nube. También tiene el arco iris sobre su cabeza. En ningún ángel en la Biblia se describe con un arco iris en la cabeza. ¿Por qué razón? Porque el arco iris en la cabeza es un elemento que pertenece al trono de Dios, al trono de Dios. Lo vemos en Apocalipsis 4, cuando se describe el trono de Dios. Allí se muestra el arco iris. Por eso es que a mí me indigna demasiado, me indigna, se lo confieso de gran manera. Yo no sé si por esta razón voy a tratar de hablar en clave de pronto para que no cierren el YouTube, si es que se está presentando por YouTube o Facebook. No lo cierres por estas palabras, pero me indigna muchísimo que pues ustedes saben, aquellos esos que son del otro equipo, que usan el arco iris. Y los niños, inclusive, cuando ven el arco iris, ya no recuerdan lo de Noé, no recuerdan lo que Dios le dio su arco iris. Dice, colocaré mi arco iris, el mío, sobre los cielos, y que eso representaba el pacto que estaba haciendo Dios con Noé acerca de que no iba a la tierra a perecer nuevamente por un diluvio. Ya para los niños, eso no representa eso. Para los niños representa a las personas del otro equipo. Y nosotros lo vemos y sí, se nos llega a la cabeza personas del otro equipo. Pero realmente el arco iris es de Dios. Y en la Biblia, todos los símbolos que están alrededor del arco iris tienen que ver con lo divino. Entonces, este es un ángel diferente. Dice, su rostro era como de sol y sus pies como columnas de fuego. En la Biblia hubo un personaje que se describió con estas palabras. Estas palabras son muy similares a las de Apocalipsis 1, cuando Juan vio a Jesús que le estaba revelando el Apocalipsis. Y también son muy similares a la revelación que tuvo el profeta Daniel. Eso de que su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego, como bronce bruñido. Entonces, por estas características, entendemos que la descripción tiene elementos divinos y usados en otros textos bíblicos para describir a Jesús. Ahora, este ángel fuerte tiene otra característica, dice que ruge como león. Y el único que puede hacer esto en Apocalipsis es el león de Judá. Y el león de Judá, como lo vimos en Apocalipsis 5, ¿verdad? En Apocalipsis 5 se muestra el cordero inmolado, pero ese mismo cordero inmolado dice Apocalipsis 5 que es es el león de Judá. Entonces, ese león de Judá es Jesús. ¿Qué otro elemento importante tienen estos primeros 3 versículos de Apocalipsis 10? Que el libro está abierto. Pero, ¿qué libro es este que está abierto? Normalmente uno tiene que hacerse una pregunta, si hay algún elemento, un texto bíblico que se relacione con este ángel fuerte y hay otro elemento que tenga el libro abierto. Porque esta pregunta es importante porque nosotros no podemos dar explicaciones externas a las que están en la Biblia. La Biblia tiene sus propios símbolos. De manera que las preguntas correctas para poder entender una profecía es busquemos dónde, en qué otra parte de la Biblia está algo similar que me dé una pista acerca de lo que me están hablando. Y esto nos lleva a lo siguiente, bueno, antes de responder esa pregunta del libro abierto y de qué otro texto bíblico, analicemos los versículos que van del 5 al 7. Dice,
Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él anunció a sus siervos los profetas. ¡Wow! ¡Qué cantidad de elementos aquí hay importantes! Eh, este ángel, como lo veníamos diciendo en la filmina anterior, no es un ángel corriente, común y corriente, no es. Porque este ángel se atrevió a levantar las manos al cielo y jurar. Y los ángeles no juran, mucho menos, no, ellos no juran por el Señor. Recuerden que es uno de los mandamientos. Los mandamientos son universales. Hay un mandamiento que dice que nosotros no debemos tomar el nombre de nuestro Dios, y mucho menos en vano. En ninguna parte de la escritura se muestra un ángel jurando por Dios. En la escritura se muestran ángeles hablando de parte de Dios, pero dicen, el Señor lo ha dicho, el Señor lo ha jurado. Así dice Jehová, pero ellos no, que en primera persona juren por Dios, no, no lo hemos visto en la Biblia. Y este ángel fuerte está jurando no solamente por Dios, sino por todos los elementos que pertenecen a Dios, todos los elementos de la creación de Dios. Entonces, no hay duda alguna de que este ángel fuerte se refiere a Jesús. Hermana, pero Jesús no es un ángel. Jesús es Dios. Sí, Jesús es Dios, correcto. Pero ese es otro estudio que podemos hacer. Jesús es Dios, pero en la Biblia se muestra a Jesús, por ejemplo, Apocalipsis 1 dice que fue ungido más, el Señor te ungió más que a tus compañeros. Es decir, que el Señor, a pesar de ser Dios, él tomaba posición de ángel para compartir con los ángeles, como lo dice Hebreos 1. Aparte de eso, el Señor se muestra en la Biblia como el ángel de Jehová. Desde, desde el principio de la Biblia está el ángel de Jehová. Quiere decir que el Señor a nosotros todo este tiempo nos ha venido acompañando. Él fue quien que acompañó a los israelitas en la nube, por ejemplo. Nos ha venido acompañando. Lo único es que no se había encarnado como cuando vino a la tierra. Y aparte no, nos ha acompañado, pero no en gloria, porque donde se hubiese revelado su gloria no estuviéramos vivos. Y fue a Moisés quien se le reveló parte de su gloria, le miró la espalda. Y cuando bajó Moisés vino en gloria, se mostraba con un rostro que los demás le tenían miedo al rostro de Moisés. Entonces, este Jesús es quien tiene estas características. Pero lo interesante es lo que dice Jesús. Jesús dice en Apocalipsis 10:5 al 7, el tiempo no sería más. Pregunta, ¿a qué tiempo se refiere esto? Y vamos a la pregunta anterior. ¿Hay un texto bíblico que me hable de un ángel similar hablando de tiempo? Entonces tenemos dos preguntas, ¿verdad? Que si hay algún texto bíblico que me hable del libro abierto y si hay un texto bíblico que me hable de que el tiempo no sería más y a qué se refiere este tiempo. Bueno, hay otro elemento aquí muy importante, que es la trompeta que se tocará cuando, en los días del séptimo ángel, cuando se toque la trompeta. Hermanos, este estudio es más amplio todavía, pero no voy a tomar esto de la trompeta, porque eso se nos va más grande, se nos va más amplio todavía. Sin embargo, recordemos que la trompeta, ese séptimo ángel que toca la trompeta, aparece en Apocalipsis 11, del 15 al 19. Y Apocalipsis 11, del 15 al 19, sí o sí, se refiere al Yom Kippur. Se refiere el día de la expiación, al juicio de los hombres, y es un texto homólogo a Daniel 7.
Entonces, con más tiempo estudiamos ese séptimo ángel con la trompeta. Pero sí o sí se refiere al juicio de Dios, al tiempo del fin, cuando se le mostró al Señor toda el juicio. Y está correlacionado, todo esto tiene una hilación tremenda, está correlacionado con este ángel que levantó las manos y juró y dijo que el tiempo no sería más. Para poder entenderlo, veamos lo que sigue a continuación. Bien, sí, hay un texto bíblico. Ese texto bíblico se encuentra en Daniel. Daniel es un homólogo de Apocalipsis 10, que son los textos que venimos estudiando. Este que vi descender del cielo, Apocalipsis 10 del 1 al 3, y este del ángel que vi sobre el mar y sobre la tierra, que está en Apocalipsis 10, 5, 7. El texto homólogo es Daniel 12 y dice de la siguiente manera, voy a leer Daniel 12, 7 al 9. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, o sea, la derecha y la izquierda. Y aquí otra vez hay algo similar, miren lo que dice. Y juró por el que vive por los siglos, como lo vimos también en Daniel 10, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Ah, este también que está jurando, este varón de lino, también está hablando de un tiempo. Dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí más, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Estas cosas están cerradas y selladas. ¿Hasta qué tiempo? Hasta el tiempo del fin. Muy bien. El varón vestido de lino corresponde al varón que vio Daniel junto al río Gidequel de Daniel 10. ¿Algún hermano puede, por favor, leer Daniel 10 cuando se muestra el varón vestido de lino? ¿Alguna persona lo puede leer? ¿No? Bueno, entonces, Daniel 10, ¿qué, hermana? Daniel 10, ¿qué? cuando se muestra el varón vestido de lino, ya le digo. 10 a partir del 5. Listo, hermana. Entonces dice, y alcé mis ojos y miré, he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro, de ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce, bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Sigo? Sí. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mis fuerzas se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno, pero sí oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. He aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me Bueno, dijo, Daniel, muchas gracias, mi hermano. Amén. Bueno, de la lectura que acaba de tener mi hermano John, voy a tomar las características que vio Daniel en este hombre vestido de lino. ¿Sí? Este hombre vestido de lino le dio suficiente valor a Daniel para quitarle su desaliento. O sea, este hombre vestido de lino tenía fuerza. Aparte, este hombre vestido de lino dice que el cuerpo era como de belirio, el rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorcha de fuego, sus brazos y su piel como el color del bronce bruñido.
Estas características la vemos en el hombre que vio Juan y están descritas ahí al principio del Apocalipsis, en Daniel 1, en Juan 1, perdón. Y este hombre es claramente Jesús. Entonces, ese varón vestido de lino que vio Daniel y del que se habla en Daniel 12 es el mismo, está en Daniel 12, pero recordemos que las capitulaciones en la Biblia, la forma de colocar los capítulos es una forma humana. Fuimos nosotros los humanos quienes tomamos los rollos sagrados y los dividimos en capítulos para facilitar el estudio bíblico. Pero la Biblia como tal no tiene capítulos. Y la visión que recibió Daniel y que está escrita en Daniel 12 viene desde Daniel 10. Entonces, varón vestido de lino corresponde a la visión de Daniel 10. Es interesante que el varón muestra, de hecho, no un tiempo, sino dos. Dice que será por tiempo y juró por el que vive los siglos de los siglos, que juró que será por tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. Pero aquí no es este tiempo el que quiero resaltar, sino el último tiempo. Cuando Daniel le pregunta, porque Daniel no le entendió, le dijo que las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Es interesante ver esas dos palabras, cerradas y selladas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el varón muestra el mismo tiempo que le dio a Daniel cuando le dio la anterior visión. La anterior visión que se ve reflejado en Daniel 8, cuando dice, vamos a leerlo, Daniel 8:14, que es uno de los versículos, dice el espíritu de profecía, que debe ser santo y seña para los adventistas. Dice, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Pero el Daniel 8:14 hay que leerlo con Daniel 8:17, porque Daniel 8:17 contextualiza a Daniel 8:14. Daniel 8:17 dice de la siguiente manera. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y esto no solamente se dice en el 17, esto también se dice en el 19. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Entonces, ese tiempo que le fue velado a Daniel, que era para el tiempo del fin, es este mismo tiempo de estas palabras que están cerradas y selladas. De eso se refería. Ahora, recordemos que todo el libro de Daniel estaba cerrado. ¿Por qué? Porque Dios le pide cerrar, le pide sellar el libro a Daniel. ¿Cuándo? Eso lo podemos leer en Apocalipsis 12:4, ya que estamos perdón, se lee en Daniel 12:4. Ya que estamos en Daniel 12:4 dice de la siguiente manera. Pues tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Hermanos, vamos a hacer algunas conclusiones. El varón de lino y el ángel fuerte, por sus características, que están muy bien especificadas y están correlacionadas en el texto de Daniel como en el texto de Apocalipsis, se refiere a Jesús. El varón de lino y el ángel fuerte se refiere a Jesús. El libro que Jesús abrió allá en Daniel, en Apocalipsis 10, veíamos que tenía un libro abierto. Es el libro de Daniel que estaba sellado hasta el tiempo del fin. Recordemos que Jesús abrió el libro estaba sellado, estaba cerrado, fue Dios quien lo mandó a cerrar y fue el propio Dios, fue Jesús quien lo abrió. ¿Cómo sabemos que fue el libro de Daniel? Bueno, porque el tiempo del fin está correlacionado con las 2300 tardes y mañanas que terminaron en 1844, así como lo vimos aquí, que Daniel quiso saber
el tiempo y Dios le dijo, no, ese tiempo es para el tiempo del fin. Y aquí en Daniel 12, cuando se muestra este varón de lino que está correlacionado con el ángel fuerte que ve Juan en Apocalipsis 10, se dice, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas para el tiempo del fin. El tiempo que está directamente relacionado con el tiempo del fin son las 2300 tardes y mañanas. Por lo tanto, este librito iba a ser abierto para el tiempo alrededor de las 2300 tardes y mañanas. ¿A quién le abrió el Señor este libro? ¿O quién fue el precursor de comprender este tiempo? Su nombre fue Guillermo Miller, William Miller. Guillermo es una latinización. William Miller. William Miller fue quien abrió, el Señor le permitió entender este libro que el Señor le quitó el sello, que el Señor abrió. Recordemos que William Miller, su predicación fue alrededor de 10 años antes, 10, 11 años antes del gran chasco. Fue William Miller quien empezó a predicar el mensaje de que Jesús vendría pronto. Pero por la interpretación de Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario sería purificado. William Miller entendió mal el evento, pero estuvo bien acertado con el tiempo. El tiempo de las 2300 tardes y mañanas se comprende estudiando Daniel 9, donde el Señor muestra allí las 70 semanas. Entonces, William Miller pudo comprender que en las 70 semanas, si entendía el principio de las 70 semanas, también estaba entendiendo el inicio o el principio de las 2300 tardes y mañanas. Por los estudios que él realizó, se dio cuenta que las 70 semanas comienzan con la salida de la orden para reestructurar Jerusalén. Y quien dio esa orden que finalmente se cumplió fue Altajerjes. Entonces, ese tiempo comienza allí con la salida de la orden y termina hasta el año 1844. Él estuvo completamente acertado con el tiempo. Bueno, completamente es un decir porque realmente primero dijo 1843, no tuvo en cuenta que no tuvo en cuenta que no hay año cero sino año uno, por eso después rectificó y dijo 44. También había dicho que era la primavera, pero se dio cuenta que este tiempo era perfecto, así es que analizó que la salida de la orden de allá de Altajerjes había sido en otoño, así es que los tiempos se cuentan hasta otoño. Entonces fue cuando hizo el cambio. Pero si ustedes se dan cuenta, fue muy acertado con el tiempo. ¿Con qué no fue acertado? Fue con el evento. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de la purificación del santuario y él tomó la tierra como si fuera el santuario. En ese entonces no estaba descubierto que se estaba refiriendo era al santuario del cielo. Entonces, como tomó la tierra como santuario, él tomó que la venida de Cristo era esa purificación que se le iba a dar a la tierra. Por esa razón, la predicación fuerte de William Miller era que el Señor vendría a la tierra. Fue William Miller ese siervo, como en las 10 vírgenes, ¿verdad? Que dio la orden, el siervo, ahí viene el esposo, que nosotros entendemos como el clamor de medianoche. Ese clamor de medianoche se dio antes de 1844 porque se estaba anunciando la venida del esposo. Pero el esposo no llegó. ¿Por qué no llegó el esposo? Pues porque no era la venida de Cristo lo que estaba revelando Daniel 8:14. Estaba revelando, era la verdad del santuario en cuanto que pasó Jesús como sumo sacerdote del lugar santo al lugar santísimo y comenzó el juicio de los hombres. Apocalipsis 10 del 8 al 10 dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel. Habíamos visto que este librito es el libro de Daniel.
que el ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciendo que me diese el librito. Y él me dijo, ¿qué le dijo Jesús? Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hubo comido, amargó mi vientre. Esto está en Apocalipsis 10, 8, 10. El librito que come Juan es dulce y amargo. ¿Por qué? Porque profetizaba el gran chasco. Ya nosotros, esta es la última de las porciones de Daniel 8, 10, de Apocalipsis 10, del 8 al 10. Pero recordemos que el contexto de cómete el librito es que el ángel, aquí, el contexto de cómete el librito es que aquí da un tiempo, ¿verdad? Dice que el tiempo no sería más el tiempo de qué tiempo. Ya sabemos que son las 2300 tardes y mañanas por la correlación del análisis que hacemos en Daniel. En Apocalipsis también se dice que en la voz del séptimo ángel cuando él comience a tocar la trompeta. Si nosotros buscamos en la Biblia cuál es el séptimo ángel, lo vamos a encontrar en Apocalipsis 11. Entonces, si vamos a Apocalipsis 11, vamos a encontrar que ahí se muestra el juicio de Dios. Dice, voy a leer a partir del 18 y 19. Estoy leyendo Apocalipsis 11. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Qué tiempo es el que no sería más? El tiempo que señalaba el tiempo del juicio. ¿Está correlacionado con lo que dijo Daniel? Sí, porque el tiempo que muestra el inicio del juicio son las 2300 tardes y mañanas. Porque recordemos que cuando pasó Jesús del lugar santo al santísimo, se refiere a cuando se comienza el juicio de los hombres. Para poder entender eso hay que comprender muy bien el Yom Kippur o Día de la Expiación. Entonces, todos estos textos están correlacionados. De manera que, ¿por qué este librito fue dulce al paladar? Porque un poco antes de 1844 se predicaba, viene Jesús. Era dulce esperar la venida de ese esposo. Era dulce esperar la venida de Cristo. ¿Por qué fue amargo? Fue amargo porque después de la fecha no vino el esposo y era que las 2300 tardes y mañanas se referían era a la purificación del santuario. Se referían era al inicio de un tiempo, el tiempo del juicio. Y de paso marcaba el tiempo del fin. Hay quienes dicen que el tiempo del fin comenzó desde la Revolución Francesa, pero este evento del Gran Chasco ratifica, confirma el tiempo del fin y las profecías para el tiempo del fin. Eh, Esto fue un evento de dimensiones descomunales, porque no solamente sucedió en Estados Unidos, en varios países estaban esperando al esposo, estaban esperando la venida del Señor, así es que este chasco no fue solamente de los que vivían en Estados Unidos, fue a nivel mundial. Y después del chasco es que surge nuestra iglesia, qué curioso, ¿verdad? Después de este evento, el Señor da una orden. ¿Cuál es esa orden que da el Señor? Esta orden es, profetiza otra vez. Profetiza otra vez. Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Eso está en Apocalipsis 10, 11. De manera que Dios no nos iba a dejar a ciegas en este último tiempo, aunque el ángel dice, el
tiempo no sería más, aunque el ángel lo dice aquí en esta parte, en estas palabras, dice, el tiempo no sería más. ¿Cuál tiempo? El tiempo que llega hasta el tiempo del fin. El tiempo que el Señor le dice a Daniel que selle las palabras de esta profecía. El tiempo no sería más. El Señor da una orden después de ese tiempo. Dice, profetiza otra vez. De manera que si dice profetiza otra vez, está indicando que hay un profeta que muestra lo que sucederá en este tiempo. ¿Cuándo debía surgir el profeta? En el tiempo del fin. Hermanos, el profeta que Dios mandó a que surgiera en este tiempo, que sus escritos han sido maravillosos, que la ciencia ha podido corroborar en este tiempo muchos de los escritos que dio ella hace más de 175 años atrás, casi 180 años, fue Ellen White. Ella no escribió para su tiempo, ella escribió para su tiempo y para nuestro tiempo. Hay más de 170 años de diferencia y lo que ella escribió alcanza nuestros días. Ella ve la situación de lo que pasaba en nuestros días. Inclusive hay muchos que piensan que ella habló acerca de la caída de las Torres Gemelas. Hay un texto muy similar, muy parecido a la caída de las Torres Gemelas. Ella habló cualquier cantidad de elementos de la salud que en el tiempo de ella a los médicos les parecía absurdo lo que ella escribía y no era conocimiento de ella, era lo que Dios le mandaba. Y hoy en día, lo que a los médicos les parecía absurdo hace 170 y pico de años atrás, hoy en día lo corroboran los médicos como real. Hoy en día usted ve documentales que dicen cosas que ya había hablado antes. Em, yo abrí los ojos en internet, hay un, ¿cómo se llama esto? Hay un documental muy bueno que se llama What the Health, que allí muestran toda lo que genera el consumo animal sobre el cuerpo, lo mismo que ella decía. Dice una cantidad de cosas que ella decía acerca de la carne, de los huevos, de la leche, del pollo, del pescado. Hay una cantidad de cosas que ella escribía y que para la época de ella era ridículo, pero para nuestra época no es para nada ridículo, y que están ahí escritas, inclusive hasta los tratamientos, la forma, el orden en que se hacen los tratamientos. Hoy en día se comprueba de que eso es real. ¿Por qué? Porque no era conocimiento de ella. Es un conocimiento que la superaba a ella. ¿Por qué? Recordemos quién era ella como ser humano, ella como persona. Ella era una mujer frágil, enfermiza, una mujer que cuando era niña inclusive el rostro le fue deformado. Ahí en esta foto la vemos bonita, con una nariz hermosa, pero ella no tenía la nariz así. Ella tenía la nariz deformada por una piedra que le tiró otra niña en la cara. Y esa piedra la enfermó por mucho tiempo y era una mujer enfermiza. Así es que, ¿por qué Dios escogió a esa mujer enfermiza? Porque esa mujer enfermiza iba a ser una prueba de que no es el ser humano, no es el título. Creo que ella llegó hasta algunos años de la primaria, ella la sacaron de los estudios porque pasaba enferma. Ella no terminó su escuela. Para nosotros se nos hace muy difícil creer que una persona que no terminó la escuela iba a escribir tantos libros con una sabiduría que superaba su tiempo. Es obvio porque la sabiduría que superaba su tiempo no era de ella, era de Dios. Por eso la escogió Dios del modo que la escogió. En el chat colocó la hermana Silvia los nombres de las personas que Dios escogió antes que a ella. Fue William Foy y Hazen Foss. Estas dos personas las escogió el Señor para que llevara su palabra, pero ellos se dejaron amedrentar. Y esta muchacha, esta joven que Dios escogió de jovencita, a pesar de que era frágil,
tenía un espíritu que el Señor le dio una fortaleza tremenda, que superó el oprobio de su época, que superó la maledicencia de las personas, la intimidación de las personas. ¿Por qué? Porque se dejó fortalecer del Señor. Fue un ser humano que entendió que Dios estaba por delante de ella y que ella no podía hacer otra cosa sino escribir lo que el Señor le mostraba. Entonces, hermanos, esto es lo que desde mi experiencia puedo mostrar de lo que, por qué Ellen White representa también esa vara de Aarón que reverdeció. Recordemos que confirmaba el sacerdocio y para nuestra época, nosotros los que estamos en el remanente, para combatir tesoneramente en contra de la bestia, ¿verdad? Para combatir todos los engaños de la bestia tesoneramente necesitamos mirar lo que hay dentro del lugar santísimo. Y dentro del lugar santísimo hay dos mensajes. El mensaje de juicio que está sobre sobre el arca sobre el propiciatorio, ¿verdad? Cuando se dejaba la sangre sobre el propiciatorio en el día del juicio, en el Yom Kippur. Y también está el mensaje que está dentro del arca, que es un mensaje triple, un mensaje que tiene la alimentación, un mensaje que tiene la vara de Aarón, un mensaje que tiene los 10 mandamientos. Y estos tres mensajes están correlacionados con el mensaje del tercer ángel. ¿Por qué? Porque estas son las herramientas que nosotros necesitamos apropiarnos para poder vencer al final del tiempo, porque el tercer ángel es una amonestación contra el tipo de adoración que están teniendo los seres humanos. El tercer ángel, y creo que lo tengo por acá. El tercer ángel, hay un texto que dice, vi que el tercer ángel señalaba hacia lo alto, indicando a los que habían sido chasqueados el camino al lugar santísimo del santuario celestial. Sí o sí, los que pasamos al lugar santísimo, los que entendimos el mensaje del santuario, debemos entender el tercer ángel. Pero, ¿qué dice el tercer ángel? El tercer ángel dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, entonces aquí el foco, el punto álgido es la adoración. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Voy a dejarlo hasta ahí. El, no crean ustedes que la adoración solamente se refiere al sábado. La adoración no solamente se refiere al sábado. La marca, el sello de Dios tiene que ver con el sábado. Sí, sí o sí, el sello de Dios tiene que ver con el sábado. Pero no crean ustedes que la adoración de la bestia solamente es adorar en sábado. De hecho, el sello que va a colocar Dios no se lo va a colocar a los adoradores del sábado y eso lo vamos a ver mañana, lo vamos a ver. No es exclusivo de los adoradores del sábado. El tercer ángel tiene que ver con muchas cosas, como lo veíamos aquí. La reforma pro salud está directamente relacionada con el tercer ángel, ¿ya? Eh, el tercer ángel está correlacionado con los elementos que están en el lugar santísimo. Y como está correlacionado con el elemento, fíjese, lo leí, este texto que está aquí dice, la reforma pro salud es un ramo de la gran obra que ha preparado un pueblo para la venida del Señor. Está tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como la mano lo está con el cuerpo. Entonces, para usted saber cómo es la adoración que Dios quiere, era necesario revisar las amonestaciones que hay en estos tres elementos. El maná, la vara de Aarón que reverdeció y los 10 mandamientos. Hoy reemplacé el mensaje de los 10 mandamientos por este mensaje de Daniel 10, porque el Señor me impresionó para poder dar Daniel 10, basado en la pregunta que se hizo de qué seguridad tengo yo de que Elena de Guay es la profeta del Señor, ¿ya?
Bueno, mis hermanos, voy a terminar con una oración y me gustaría algunos comentarios antes de salir. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, muchas gracias por tu luz, Señor. Gracias por tus bondades, por tu gran misericordia. Te oramos para que de estas palabras que pudimos entender en el día de hoy, nos quede sellado en nuestro corazón la idea de que tú diste un profeta. Nosotros no podemos levantarnos en rebelión contra tu luz. Ayúdanos a aceptar tu luz y aplicarla en nuestras vidas, Señor. Deseamos seguir al Cordero y el Cordero nos muestra esta luz, ayúdanos a aceptarla. Te pedimos perdón por nuestros pecados y pedimos que nos ayudes en nuestra vida diaria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.